Hola gente, hace poco estaba en la banda oriental del Uruguay, Uruguay querido, Uruguay nomás, y pues se me antojó leer un poco más de su historia, ya que muy poco se sabe en estas zonas del Uruguay, ¿no? En estas latitudes. Busqué un libro que sea un compendio de todo eso y encontré el de Historia del Uruguay de Víctor Arreguine, un libro escrito hace más de 100 años, prácticamente a finales del siglo XIX. Y este libro de una prosa viril, fuerte, porque dice las cosas con sus puntos, con sus comas, con todo, a diferencia de diferentes historiadores, por ejemplo, de otras historias de otros países que suavizan las cosas para no chocar con figuras prominentes de la patria. Este autor, Víctor Arreguine, enfatiza los pros, los contras, los errores y también las virtudes de los diferentes actores de esta epopeya llamada Uruguay. Y pues todo empieza con los antiguos uruguayos, los dueños de estas tierras, ancestros, los charrúas y las diferentes tribus que se encontraban, ¿no? También guaraníes, munaes, perdón, chanúes, no sé, diferentes nombres, pero los más principales es sí, el que dije primero, charrúas. Estos hombres de estirpe guerrera y de un gobierno prácticamente recontra se podría decir, entre lo tribal y lo democrático, ¿no? Que en su momento, a la llegada del invasor español, le abrieron las puertas, como quien diciendo, oh, normal, no pasa, ¿no? Porque la tierra es de todos. Sin embargo, debido a las intenciones también expansionistas, o mejor dicho, extractivistas, y pues sobre todo la de querer quitarle sus tierras, pues como sucedió en diferentes sitios del continente, pues estos pelearon, ¿no? Y esa cruenta resistencia hizo que prácticamente lo que es el Uruguay estuviera libre de europeos durante buen tiempo del siglo XVI y XVII inclusive. Fue tal la resistencia que se me quedó prendido el carácter del charrúa. Víctor Arreguine aquí enfatiza lo que es a través de las crónicas de los mismos españoles y también portugueses, sí, porque el reino de Portugal también estuvo ahí también al acecho siempre, como ya veremos más adelante. Del charrúa dice pues que para ellos el dolor no existía, el doctor estaba acá, y pues ellos enfatizaban más lo que era el valor en la batalla y el desenvolvimiento con toda tu familia. Por ejemplo, narra en una de esas batallas con los españoles que pues cuando estaban sitiados los españoles en lo que es el naciente Maldonado, la ciudad de Maldonado, los mismos uno de los líderes charrúas fue retando al líder de los españoles, ¿no? Pero este español, o sea, para que peleen uno contra uno, ¿no? Pero este español pues a traición le dispara, ¿no? A lo cual pues para los charrúas fue como una especie de declaratoria de guerra y pues arrasaron con los españoles, ¿no? Sin embargo, esa resistencia poco a poco se fue quebrando debido también a las enfermedades y a la misma expansión por los dos lados de los españoles y los portugueses, ¿no? Que se asentaron tiempo más adelante en la naciente Montevideo, donde fundarían ahí justamente la ciudad de Montevideo para ver, ¿cómo se llama? Para ponerle un coto a las expansiones que venían sucediendo
desde el Brasil, ¿no? Por el Imperio de Portugal, ¿no? Montevideo viene, también ahí batiza el nombre de Montevideo, como dice Montevideo, por ahí, ¿no? Muy raro, ¿no? Pero por ahí también matiza el origen del nombre, y también lo que es las misiones jesuíticas más arriba, ¿no? En misiones que también tendrían conexiones con el Uruguay, y también nos relata también los inicios de los primeros habitantes de Montevideo. Ahí nos narra de la familia Artigas, sí, que tiempo más adelante nos darán a uno de los más grandes héroes de las epopeyas de la independencia de todo el continente, ¿no? El gran José Gervasio Artigas, ¿no? Pero vamos paso a paso, poco a poco. Ya con el poder español pues ya prevaleciendo en la banda oriental del Uruguay y las Provincias Unidas fijas, todo eso, recuerden, pertenecía al Virreinato del Perú. Sin embargo, como siempre sucedió y sucede hasta ahora, hasta el día de hoy, el centralismo del Virreinato del Perú, pues que era prácticamente Lima, hacía pues que las fronteras o los gobiernos más alejados, como por ejemplo el Uruguay, pues les importara un bledo, ¿no? Eso hizo que los portugueses se expandieran poco a poco, ¿no? Llegando a lo que es Santa Catarina y Río Grande do Sul, que sí pertenecía en ese tiempo o antes a lo que es al Imperio Español, ¿no? Pero pues poco a poco comenzaban pues, a expandirse. Tratado que hacían pues, entre portugueses y españoles, pues los portugueses lo rompían constantemente, ¿no? Y hacían otro tratado y igual también avanzaban y avanzaban, ¿no? Ante prácticamente la indiferencia de Lima, ¿no? Que era el centro de poder, ¿no? Y sobre todo también el comercio, que por ejemplo evitaba que hubiera una industria propia o un comercio del mismo naciente de las Provincias Unidas con Europa, ¿no? Por ejemplo, nos narra acá Víctor Arreguine del comercio de la uva, que estaba prohibido plantar uva en otros lugares que no sean el centro, ¿no? O sea, de Lima, ¿no? De Lima alrededores, ¿no? Bajo pena de muerte, o también la misma procesamiento de lana, sea de oveja o de otros auquénidos, por ejemplo, que ellos no podían confeccionar ropa ahí en Montevideo o en las Provincias Unidas o en Buenos Aires. Todo eso tenían que venderlo a un noble español, generalmente venido de Lima, y este pues lo llevaba a España, y en España en la fábrica pues producía la ropa, y esa ropa la volvía de nuevo a esas provincias donde sacaban eso y los vendían de nuevo a ellos, ¿no? O sea, era una especie de monopolio absurdo, lo que conllevó tiempo más adelante a las diferentes divergencias, sobre todo entre Buenos Aires, que era el principal puerto de contrabando del virreinato, con Lima, ¿no? Esa fue una diferencia que da para un video, ¿no? Pero bueno, es otra historia. El punto que también Montevideo quiso hacer su negocio, y pues para eso también porque vacas abundaban por la zona, ¿no? Uruguay es una zona bendecida de pastos, y pues las vacas crecían alrededores, y pues así como dejaron sueltas en la pampa argentina vacas y se reproducieron, pues también dejaron sueltas vacas en lo que es la zona de Río Grande do Sul, Uruguay, y también ahí pues abundaron, ¿no? Y pues los uruguayos pues como buenos gauchos pues vivían de eso, ¿no? Hasta que llegó la guerra de independencia, y ahí pues ellos buscaron también su mejor estabilidad, ¿no? Comenzando primero con la Revolución de Mayo. Para eso pues los españoles antes de eso fueron las invasiones inglesas,
que conllevaron prácticamente a que los españoles en su tiempo no hicieran nada. Prácticamente la defensa fue hecha por los mismos nativos platenses de las Provincias Unidas, y pues estos vieron que prácticamente tenían el poder para defenderse por sí solos, y tiempo después, pues, cuando expulsaron al invasor inglés, pues se declararon pues que por la independencia, ¿no? Pero esto llevó a una guerra larga, una guerra pues que Uruguay fue sin duda de los países que más sufrió, porque si contamos las invasiones inglesas y la independencia, y luego la guerra contra el Imperio de Portugal y posterior Imperio del Brasil, pues prácticamente la guerra duró más de 20 años, cosa de locos, ¿no? Un país pequeño pues sufrió diferentes invasiones, ¿no?, de uno y otro lado, y pues la gente, los uruguayos, se defendieron con garra y con todo. Y pues primero expulsaron a los ingleses, luego a los españoles, y estos, cuando ya tenían la libertad, pues de la mano de Artigas, dijeron pues hagamos un gobierno federal, ¿no? Es ahí comenzaron las divergencias, ¿no?, federales y unitarios, ¿no?, lo que tenemos más adelante nacerían las guerras civiles. Y pues lamentable, ¿no?, prácticamente fue la guerra entre Artigas, o sea, los federales, contra los unitarios, o sea, Buenos Aires, ¿no? Y pues esto conllevó también al contubernio entre entre el territorio de Buenos Aires y el Imperio de Portugal, para que este sea llamado para invadir el Uruguay, ¿no? Y pues comenzó otra guerra, ¿no?, de esta vez que sería también larga, ¿no?, contra el invasor portugués, que también ellos también tenían divergencias, porque ya por lo que es el Brasil se quería independizar de Portugal, ¿no? Se independizaría, pero ya con un nombre de Imperio del Brasil, ¿no? Pero bueno, la guerra continuaría, sería muy larga. Para esto ya Artigas, cansado y acorralado, pues sería prácticamente exiliado de su territorio, y pues acabaría sus días en el Paraguay, ¿no?, como un exiliado. No regresaría más a su tierra querida, ¿no?, Montevideo. Y para eso pues los portugueses, dueños de todo el Uruguay, planeaban atacar a lo que es las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no? Y para eso también pues también se levantó otra revuelta, esta vez con otros actores, entre ellos Fructuoso Rivera y otros caudillos más, que se conoce como la Banda de los 33 Orientales. Una guerra muy cruenta que terminó prácticamente en la expulsión del odiado invasor portugués o brasileño, y prácticamente con la independencia de la Banda Oriental, ¿no?, porque la misma Argentina para ellos era como una especie de zona caliente, una papa caliente, ¿no? Y al final el Uruguay terminó siendo como una especie de estado tampón, ¿no? En esto, bueno, lo explica muy bien, ¿no? Y ya con el término de la guerra, si bien acá hay muchos vacíos también en la historia, nos explicaría también lo que es los conflictos que llevarían tiempo más adelante también las cruentas guerras civiles en el Uruguay, ¿no?, entre blancos y colorados, ¿no?, esos dos partidos que serían pues como el agua y el aceite, ¿no? Cosa muy curiosa, ¿no? Pero mi respeto para la historia del Uruguay, porque no hay parangón en lo que es las guerras de liberación de todo el continente, ¿no? Prácticamente se han peleado con dos imperios, el Imperio Español, el Imperio Portugués, y luego pelearon contra la naciente, las Provincias Unidas de la Argentina, sobre todo contra los porteños, Buenos Aires, y contra Brasil, ¿no?, el Imperio de Brasil, que también quiso convertirlos en una provincia, ¿no?, lo convirtió en su momento, ¿no?, la provincia cisplatina, pero el Uruguay
libre, pues hasta el día de hoy pues peleó, luchó con ahínco por esa libertad y pues independiente, ¿no? Muy buen libro, por cierto, ¿no? Que recomiendo, Historia del Uruguay, Víctor Arreguine, que de veras es uno de los mejores libros de historia de un país, porque he leído diferentes libros de historia de Argentina, de Chile, de Brasil mismo, Colombia, pero ninguno con una virilidad tan potente, que de veras te arranca suspiros de emoción, porque la historia está para contarla así con ese ahínco, ¿no? Esa garra charrúa, ¿no? Que se siente y se palpa, ¿no? Por eso ya uno entiende por qué el Uruguay es así, ¿no? Cuando va a un partido de fútbol, ¿no? Agarra, saca, ¿no? Por eso mi recomendación a este libro, si quieres conocer un poco más de la historia del Uruguay, Víctor Arreguine, pues Historia del Uruguay, gente, pues sin más que decirte, nos vemos, aguante Uruguay nomás.